Peppa Pig ha dejado una marca indeleble en la infancia de millones de personas, pero también es uno de los programas infantiles con más misterios. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, muchos creen que George es adoptado, pero ¿es esto realmente cierto? ¿Será que el bebé que Mamá Pig tenía en su vientre era realmente George, tal como lo conocemos? Después de revisar más de 300 episodios de Peppa Pig, hemos descubierto la respuesta a esta pregunta. Incluso encontramos el verdadero apellido de George, que no es Pig, como el resto de la familia. Para saber todo sobre esto, quédate hasta el final de este video. Inicialmente todos dirían que la primera aparición de George en la serie animada de Peppa es en el episodio Peppa está teniendo un bebé. Pero la verdad es que este episodio deja algunas preguntas sobre si ese niño en el vientre de Mamá Pig realmente es George. Vemos que la familia Pig está reunida viendo videos antiguos de cuando Peppa era mucho más pequeña que la versión actual. Considerando que Peppa tiene 4 años y no recuerda nada de lo que ve en el video, podemos deducir que ella tenía una edad mucho menor, probablemente unos 2 años. Esto se debe a que casi nadie recuerda lo que sucede en sus vidas antes de los 2 años, una etapa que nuestro cerebro no puede acceder fácilmente. El problema es que actualmente, mientras Peppa tiene 4 años, George tiene solo 18 meses, es decir, 1 año y medio. Relacionado con esto, en el video de Mamá Pig, por el tamaño de su vientre parece que está a punto de dar a luz, especialmente si observamos que su barriga es del mismo tamaño que la de Mamá Conejo el día que tuvo a los gemelos Rose y Rob. Entonces, considerando que la protagonista del programa probablemente tenía unos 2 años y que poco después Mamá Pig dio a luz a un bebé, significaría que Peppa no tendría 4 años, sino más bien unos 3 años y medio. Por esta razón, muchos creen que el bebé en el vientre de la madre de Peppa podría no haber sobrevivido al parto debido a algunas complicaciones, y devastados, Papá Pig habría ido a un orfanato local y habría encontrado a un pequeño cerdito de apenas 6 meses, a quien adoptaron y criaron en lugar del hijo que habían perdido. Por eso ni Peppa ni George recordarían nada, ya que eran demasiado jóvenes para tener algún recuerdo de todo esto. Pero al parecer algunas memorias de la familia anterior del pequeño cerdito aún permanecen en su subconsciente, como veremos a continuación. Pero antes, si te gustan las teorías y misterios como a nosotros, comenta abajo #George para mostrarnos tu apoyo, ¿vale? Una pista de que George no es parte de la familia Pig, al menos originalmente, ocurre en el episodio Día Internacional. En este día vemos que todos los niños de la escuela de Madame Gazela representan diferentes países, y vemos que el pequeño cerdito está vestido como un cosaco ruso con el traje tradicional y su sombrero peludo, lo que podríamos decir que es bastante preciso. Cuando los niños van a presentar sus países, George no dice nada, simplemente sonríe de manera diferente. Entonces podrías pensar, no habló porque no sabe hablar. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué en la siguiente escena, cuando Madame Gazela pregunta si todos saben la canción que van a cantar, George responde, como podemos ver por sus labios moviéndose y emitiendo palabras? Además, poco después canta la canción junto con todos los demás niños. Paz y armonía en todo el mundo. ¿Será que el pequeño cerdito simplemente evita hablar por vergüenza de su acento ruso típico? Al unirse a otras voces, su voz individual se mezcla, por lo que George podría preferir hablar solo cuando todos hablan, tal vez por miedo a que los niños se burlen de su forma de hablar o algo similar. Si esta teoría fuera cierta, significaría que tal vez George, como bebé huérfano, realmente proviene de Rusia y originalmente no es inglés como el resto de la familia Pig. Eso tendría sentido, ¿no crees? ¿Será por eso que George no tiene el apellido Pig? Muchos sostienen que George es adoptado basándose en que durante mucho tiempo se confirmó que el nombre completo de la protagonista es Peppa Pig, y muchos personajes lo llaman así en el programa. Pero cuando se trata del hijo menor, prácticamente nunca lo escuchamos referirse a él como George Pig. Del mismo modo, los padres de ambos siempre tienen su apellido mencionado cuando se habla de ellos. Siempre son llamados Papá Pig y Mamá Pig. Entonces, ¿será que George no tiene el apellido Pig? Si no es ese su apellido, ¿cuál sería entonces? Como dijimos, investigamos todos los episodios del programa en busca de respuestas y también encontramos información importante al respecto. Y realmente nunca se menciona el apellido de George en el programa, al menos no hasta el episodio Cumpleaños de Edmondo Elefante. En este episodio, la familia de Peppa recibe una invitación para el cumpleaños de Edmondo Elefante, que es de la misma edad que George. En la invitación se refieren al pequeño cerdito por su nombre completo y utilizan el apellido Pig al final. Para George Cerdito.
Pero si observamos bien, tal vez la familia de Edmondo solo asumió que George tiene el apellido Pig y lo pusieron en la invitación. Esto se refuerza porque nunca hemos escuchado a nadie de su propia familia llamarlo por el apellido Pig. Y si realmente es cierta la teoría de que el pequeño cerdito proviene de otro país, tal vez la familia Pig le puso su apellido, pero él aún podría conservar su apellido original. En una rápida búsqueda descubrimos que Pig traducido al ruso sería algo así como Svillan. Entonces, ¿será que el nombre original del hermano de Peppa sería George Svillan? Hablando aún sobre los apellidos, podemos notar un patrón casi constante en Peppa Pig. Casi todos los nombres de los niños comienzan con la misma letra que sus apellidos, que en realidad es su especie. Por ejemplo, hablando de Edmondo, su apellido es Elefante, es decir, tanto su nombre como su apellido empiezan con la letra E. Lo mismo ocurre con su hermana, que se llama Emily Elefante. Otros ejemplos de este patrón serían Peppa Pig, cuyo nombre y apellido comienzan con P, y las gemelas Peggy y Pandora Panda, que también comienzan con la misma letra que la protagonista y Pedro Pony. Además de estos personajes, podríamos mencionar toda la familia Conejo, incluidos los dos miembros más jóvenes, Rose y Rob, así como sus hermanos Rebecca y Richard, todos con el apellido Rabbit en inglés. Otros ejemplos de este patrón sería Candy Cat, Susie Shep y Danny Dog. También está el caso de Madame Gazela, cuyo primer nombre sigue siendo un misterio, pero sabemos que comienza con la letra G, al igual que su apellido Gazela, ya que sus primas hermanas la llaman Gigi. Sin embargo, en el caso del hermano menor de Peppa, si realmente se llamara George Pig, sería completamente diferente, ya que las iniciales de su nombre y apellido serían G y P respectivamente. Siguiendo la lógica del programa, si George realmente fuera de la familia Pig desde el principio y sus padres eligieron su nombre, probablemente habrían elegido un nombre que también comenzara con la letra P, como Paul, Perry o incluso Patrick. Por supuesto, todo esto sería posible si la familia hubiera adoptado a George y él ya viniera con su nombre definido del orfanato. Pero al mismo tiempo debemos admitir que hay otros personajes en el programa que no siguen esta misma lógica de iniciales coincidentes en nombres y apellidos, como los primos de George y Peppa, Chloe y Alexander, o la tía Dottie, que tiene la D en su primer nombre. Esto abre la posibilidad de que tal vez este también sea el caso de George. Pero además de todo este misterio sobre los nombres y orígenes de George, muchos creen que otra cosa relacionada con el origen del pequeño cerdito podría ser su juguete favorito. Pero antes de hablar de este último misterio, suscríbete rápidamente al canal si aún no lo has hecho, haciendo clic en el botón aquí abajo. El origen del dinosaurio. Todos sabemos que el dinosaurio es el juguete favorito del pequeño George, y en el episodio en el que se rompe su juguete de tanto usarlo, la familia Pig tiene grandes dificultades para encontrar uno nuevo exactamente igual al que tanto le gusta al pequeño. Incluso van a la tienda del señor Zorro, donde encuentran un dinosaurio diferente, pero en versión robótica y no un juguete como el que tenía George antes. Pero si este juguete es tan popular en el país de Peppa, ¿por qué no es fácil encontrar uno nuevo igual en las tiendas de juguetes? Algunos afirman que la explicación es que el juguete es una versión de otro lugar y otro país que vino con el pequeño George cuando fue adoptado, y al ser de otro país, este sería el único recuerdo de sus padres y su primera familia. Esto explicaría por qué el pequeño George está tan apegado al juguete y también por qué no se puede encontrar un modelo idéntico. Por eso Peppa Pig tiene que arreglar el pequeño juguete original para que George pueda tener su juguete de vuelta. Esto tendría sentido si no fuera por el episodio de bebés, donde vemos a la abuela Pig dándole el pequeño juguete como regalo a George cuando era solo un pequeño cerdito en brazos de su madre. Así explican el origen del juguete favorito del pequeño George. Pero aún así la pregunta sigue en el aire, y hay evidencias tanto de que el menor de los Pig es el hijo biológico de mamá y Peppa Pig, como de que podría ser adoptado. Sin embargo, en realidad esto no haría mucha diferencia. Después de todo, son una familia unida y muy feliz, lo cual es lo más importante. Como agradecimiento por haberte quedado con nosotros hasta ahora, están apareciendo dos videos muy interesantes aquí en el canal para que los veas ahora mismo si quieres. Abrazos y hasta la próxima.